Buen día. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el juicio ordinario civil. Mi nombre es Micaela Vanessa García Arias. Les voy a empezar definiendo lo que es el juicio ordinario. Bueno, este es el procedimiento civil de más complejidad práctica y a la vez suele tener un límite temporal en su trámite más elevado. Por la materia objeto del litigio, como por razones de cuantía, la práctica jurídica necesaria para llevar a cabo con eficacia este tipo de procesos suele requerir de cierta especialización, dada la complejidad que puede llegar a adquirir estos procesos. Bien, les voy a hablar sobre los medios preparatorios. Esta es una serie ordenada de actos realizados con intervención del órgano jurisdiccional y planteados como actos previos al proceso mediante los cuales el futuro actor pretende obtener material probatorio, perfeccionar los elementos constitutivos de su acción o lograr el estado de hecho necesario para plantearlo eficazmente en la vía que corresponda, ya sea ordinaria, ejecutiva, arbitral, etc. Empecemos con la etapa expositiva. Esta está integrada por la demanda, el emplazamiento y traslado de la misma, la contestación, en su caso, la reconvención interpuesta por el demandado y su contestación. Seguido de esta va la audiencia previa y de conciliación. Esta es el acto procesal que se lleva a cabo una vez contestada la demanda. Acusada la rebeldía por no hacerlo o contestada la reconvención. En esta, primero el tribunal examina la legitimación de las partes cuando las mismas no actúan por su propio derecho, sino a través de sus apoderados o sus representantes. Los fines para satisfacer esta audiencia preliminar son los siguientes. En primer caso tenemos intentar la conciliación de las pretensiones y excepciones de las partes. En segundo lugar está examinar y resolver tanto las condiciones de la acción como las excepciones y presupuestos procesales. Seguido de esto tenemos fijar en definitiva tanto el objeto del proceso. Y por último tenemos resolver sobre la admisión de las pruebas que se hubiesen ofrecido en los escritos iniciales, ordenando las medidas conducentes a su preparación. Durante esta etapa se pueden llevar a cabo medios preparatorios a juicio, medidas cautelares o medios provocatorios. En ocasiones, esta etapa preliminar suele ser necesaria para poder iniciar el proceso, como ocurre con la conciliación en el proceso del trabajo o con el agotamiento de determinados recursos administrativos en el proceso administrativo. Pero regularmente esta etapa preliminar es eventual o contingente. Pasamos con lo que es la etapa probatoria. Esta es también llamada etapa demostrativa y tiene como finalidad que las partes aporten los medios de prueba necesarios con objeto de verificar los hechos afirmados en la etapa expositiva. Esta se desarrolla fundamentalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su admisión o rechazo, su preparación y su práctica y su ejecución o desahogo. Pasamos con lo que es la audiencia de pruebas y alegatos. Esta etapa inicia una vez terminada la recepción de todas las pruebas. Las partes, ya sea en forma verbal o escrita y de manera individual, breve y precisa, por sí o por medio de sus abogados o apoderados, deben exponer ante el tribunal los hechos controvertidos. Argumentan así sobre la eficacia de los elementos de convicción que hicieron valer para acreditar la procedencia de sus pretensiones o sus defensas, y razonan acerca de la aplicabilidad de los preceptos legales invocados, y así piden que se resuelva el conflicto de manera favorable a sus intereses. El juzgador va a ir normando su criterio para dictar una sentencia definitiva. Sin embargo, no es su obligación analizar los alegatos al pronunciar su sentencia definitiva, ya que los mismos no constituyen un punto de la litis, de manera necesaria para materia de estudio y resolución. En ella, las partes y el juzgador van a realizar los actos dirigidos a probar la veracidad de los hechos afirmados y controvertidos por dichas partes. Esta etapa, por lo general, se desarrolla a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su admisión o desechamiento, la preparación de las pruebas admitidas y la práctica, la ejecución o desahogo de los medios de prueba admitidos y preparados. Bien,
Los alegatos deben contener, en primer lugar, una exposición de los hechos controvertidos, los cuales van a servir de sustento. Una argumentación sobre la eficacia de los elementos de convicción que se hicieron valer para acreditar la procedencia de las pretensiones o de las defensas, analizando cada uno de los instrumentos de prueba aportados y realizando una valoración jurídica propia, ya sea unilateralmente de acuerdo con su lógica jurídica o apoyados en disposiciones legales. De igual forma, un razonamiento lógico-jurídico acerca de la aplicabilidad de los preceptos legales y debiendo hacerse no solo en cuanto a los dispositivos que regulen el fondo del asunto, sino también para aquellos que rigen la vía elegida y la forma del proceso. Y por último, una petición de que se resuelva favorablemente el conflicto a favor de los intereses de la parte a la que se está representando, ya que si existe un litigio es porque cada uno de los contendientes considera que sus pretensiones son las adecuadas. Normalmente la forma de realizar los alegatos puede variar de manera oral o de manera escrita, dependiendo del sistema jurídico al que nos estamos refiriendo y al tipo de proceso elegido. Los alegatos en legislación adjetiva civil tienen como lineamientos expresarse en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y ya una vez concluida la recepción de los instrumentos probatorios. Es importante mencionar que si alguna de las partes no asiste a la audiencia o no desea expresarlos, precluye su derecho. Así como también primero debe exponerlos el actor y posteriormente el demandado. Estos tienen que ser verbales, breves y concisos, y se concede el uso de la palabra por 2 veces a cada una de las partes. Deben evitarse lo que son las palabras injuriosas, alusiones a la vida privada u opiniones políticas y religiosas, limitándose a tratar los puntos del debate y las cuestiones incidentales que hayan surgido. Por su parte, el Ministerio Público tiene que presentarlos en los procesos en que intervenga y está prohibido que en el acta de la audiencia se transcriban los alegatos. Estos no son vinculativos para el juzgador, ya que pueden dictar una resolución contraria a las opiniones vertidas o hacer suyos los alegatos de una parte y dejar a un lado los que consideren inadecuados o inaceptables. El juez, por su parte, también debe citar a cada una de las partes para oír su sentencia, y debe citarse una audiencia de alegatos cuando las cuestiones controvertidas son puramente de derecho, más no de hecho, y por tal razón el juez no hubiera abierto el juicio a prueba. En este caso, los alegatos podrán presentarse por escrito. Pasamos a lo que es la etapa resolutiva y les vamos a definir lo que es la sentencia. Bueno, según Eduardo Couture, la sentencia es el acto procesal en virtud del cual el tribunal resuelve los puntos litigiosos sometidos a debate en uso de la facultad jurisdiccional delegada por el Estado. Entonces decimos que la sentencia es el acto de mayor trascendencia dentro del proceso, en virtud del cual el tribunal, después de recibir todos los instrumentos de prueba necesarios y oír los alegatos de cada una de las partes, ya sea de manera verbal o de manera escrita, va a resolver un punto litigioso sometido a debate haciendo justicia. Todo esto en uso de la facultad jurisdiccional delegada por el Estado, utilizando criterios y formalidades procedimentales establecidas en la normatividad vigente. La clasificación, bueno, la tenemos a continuación. En primer lugar, tenemos desde el punto de vista de sus efectos, el cual se divide en declarativa, constitutiva y de condena. La declarativa, por su parte, se limita a reconocer una situación o una relación jurídica existente, y por lo mismo no se necesita una ejecución coactiva. Por su parte, la constitutiva crea o modifica una situación o una relación jurídica. Y por último, la de condena impone a una de las partes una obligación de realizar alguna determinada conducta, ya sea de dar, hacer o no hacer. Por otro lado, tenemos desde el punto de vista de sus resultados, la cual se clasifica en estimatoria y desestimatoria, en la cual la estimatoria sí considera fundadas las pretensiones del actor, mientras que la desestimatoria sí considera infundadas las pretensiones del actor. Como siguiente punto tenemos desde el punto de vista de su función en el proceso, la cual se divide en interlocutora y definitiva.
La primera resuelve una cuestión accesoria planteada en el juicio. Esta no es una verdadera sentencia, ya que no va a dar una solución a fondo de la controversia y tiene en realidad un carácter autojudicial, mientras que la definitiva sí resuelve a fondo una controversia sometida a debate de manera vinculativa para las partes y pone fin al proceso. Desde el punto de vista de su eficacia, tenemos la que es la impugnable y la firme o inimpugnable. La impugnable es susceptible de ser recurrida por algún medio de defensa y puede ser modificada o revocada, mientras que la firme no puede ser recurrida por ningún medio de defensa, ya sea porque la ley no lo permita o porque estos hayan sido agotados, obligando a las partes a pasar por ella en todos sus términos. Y por último, tenemos desde el punto de vista de su autoridad, la cual se clasifica en ejecutoria y no ejecutoria, en la cual la ejecutoria es aquella sentencia firme en la que se considera la verdad legal y por ello la causa que le dio origen no puede ser sometida nuevamente a un proceso. Mientras que la no ejecutoria es una sentencia firme que puede alterarse o modificarse si cambian las circunstancias, al grado que afecten las pretensiones que se dedujo en el juicio correspondiente. Hablaremos acerca de los requisitos en el cual, según Rafael de Piña y José Castillo Larrañaga, las clasifican como externos o formales y como internos o sustanciales. En primer lugar, los externos o formales deben satisfacer el documento donde está contenida la determinación judicial, mientras que los internos o sustanciales son aquellos que deben cumplir la determinación en sí misma sin importar el documento que la contenga. Estos se dividen en tres, que son la congruencia, la motivación y la exhaustividad. La congruencia consiste en la armonía o la concordancia que debe existir en la misma, debiendo distinguirse entre lo que es la congruencia interna y lo que es la congruencia externa. De ahí tenemos lo que es la motivación y fundamentación. Y esta, por la íntima relación que existe, se agrupa en una sola y consiste en que la decisión judicial se expone con argumentaciones de hecho y de derecho que hayan conducido al juzgador a tomarla. Y por último está la exhaustividad, que consiste en la decisión que va a tomar el tribunal y va a resolver todas las peticiones de las partes, ya sea a favor o en contra. Pasamos a lo que son las formalidades. Pues para emitir una sentencia se debe tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que los jueces no pueden bajo ningún pretexto aplazar, dilatar o negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, salvo los casos que se encuentren previstos por la ley. En segundo lugar, la sentencia debe dictarse y mandarse a notificar publicaciones en el boletín judicial dentro de un plazo de 15 días hábiles. Cuando hubiere condenados de frutos, intereses, daños o prejuicios, tiene que fijarse un importe en cantidad líquida o establecerse las bases con arreglos a las cuales debe hacerse la liquidación. Cuando no es posible fijar el importe de la condena en cantidad líquida o establecerse bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, se va a hacer una condena genérica, a reserva de fijar su importancia y hacerla ejecutiva en ejecución de la sentencia. La aclaración de la sentencia se puede hacer de dos formas, ya sea de oficio, en el que dentro del tercer día hábil siguiente a la publicación de la sentencia se va a llevar a cabo, o a instancia de parte, en la que se presenta dentro del tercer día hábil siguiente al de la notificación. Por otra parte, tenemos la condena de costas. Las costas son erogaciones que las partes efectúan con motivo del proceso y pueden dividirse en judiciales y procesales. Las judiciales son aquellas que la ley establece como contribución fiscal para el pago de los servicios prestados por el tribunal, mientras que las procesales son aquellas que las partes realizan y que no se encuadran en las judiciales, como el pago de los servicios prestados a abogados y publicaciones de dictos. El derecho de fondo aplicable en sentencia.
Bueno, cuando una controversia ha sido sometida a proceso o a varios aspectos, presentan puntos de conexión o de contacto con diversas legislaciones. En este caso, el tribunal concede, pues, a resolver el conflicto según sus leyes, pero debe determinar qué derecho tiene que aplicar para solucionar a fondo esta controversia. En un principio, el juez va a resolver con base a su derecho, pero la propia legislación señala que en algunos casos se debe aplicar el derecho de otra entidad federativa o el de un país extranjero. Pasamos a lo que es la etapa impugnativa. Esta es de carácter eventual y tiene por objeto la revisión de la legalidad del procedimiento de primera instancia o de la sentencia definitiva dictada en ella. Dentro de esta etapa se encuentran los medios procesales para combatir actos procesales. Y los recursos procesales como medios de impugnación son la apelación, la revocación o reposición y la queja. Vamos a hablar primero sobre lo que es la revocación o reposición. Tanto la revocación como la reposición son medios para impugnar las resoluciones y pueden estar mal dictadas, ser erróneas o estar apartadas o alejadas de derecho. La revocación es un recurso más simple, es interpuesta por las partes en contra de resoluciones simples y se tramita en la primera instancia. La reposición, por su parte, lleva a cabo el mismo proceso que la revocación, se hace valer y se tramita ante la segunda instancia. Por su parte, la queja, según Caravantes, opera cuando el juez deniega o rechaza la admisión de algún recurso ordinario, como la apelación. Y pasamos a lo que es la etapa ejecutoria. Esta es de carácter eventual en la ejecución procesal y se representa cuando la parte que obtuvo sentencia de condena acorde con sus pretensiones solicita al juez que, como la parte vencida no ha cumplido voluntariamente con lo ordenado en la sentencia, tome medidas necesarias para que éste realice estas medidas coactivamente. Eso sería todo por mi parte. Gracias por la atención prestada.